Gracias, hermano. Pues agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy ¿La bien. transmisión está bien? Ok, muy bien. Pues como mencioné al pastor Songju, antes de estar aquí en Oaxaca, yo estaba en el norte de México. Trabajé con unos grupos de misiones allí, pero una de las cosas que me atrajo aquí a Oaxaca era la cantidad de etnias y grupos no alcanzados por el evangelio que hay aquí en Oaxaca. Yo recuerdo una vez, yo ya conocía antes al pastor Dwayne Kirshner y su esposa Susana, son la pareja que fundaron esta base de misiones y yo estudié con ellos en una escuela de misiones, allí en los Estados Unidos y ellos me contaron de Oaxaca, las necesidades de la gente aquí en el sur de México. Pero recuerdo una vez la hermana Susana compartió un sueño que ella tenía. Y en ese sueño ella dijo que ella estaba en la cumbre de una montaña. Y ella sabía que ya había sido alcanzado el último etnia inalcanzada en este estado de Oaxaca. Y ella sabía en su corazón que ya venía Jesús. Cuando yo escuché este sueño, yo dije, sí, yo quiero ser parte de eso. Quiero ser parte de alcanzar a los últimos grupos de inalcanzados. Pues eso fue una de las cosas que me atrajo a venir aquí, más adentro de México. Sabemos que en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dice que nosotros podemos ayudar a traer la venida de Jesús alcanzando a los últimos tribus aquí en la tierra. Y aquí donde el verso dice naciones, esto significa diferentes grupos étnicos. Grupos que tienen un idioma y una cultura en común. Busqué el significado de una nación. Una nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etcétera. Tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Eso es de la diccionario Oxford en línea. Así, no solamente tenemos que alcanzar a todos los países en el mundo, pero tenemos que alcanzar a muchos diferentes grupos dentro de cada país. Aquí en México, la última figura que yo vi era que hay 331 diferentes grupos étnicos aquí en el país de México. Y solo aquí en Oaxaca hay 16 grupos, 16 diferentes grupos étnicos principales y dentro de ellos hablan 150 diferentes variantes de estos idiomas. 150 grupos que tienen que ser alcanzados en su idioma, en su región, en su cultura. Así tenemos mucho trabajo todavía aquí. No investigué Puebla. Yo sé que hay grupos étnicos también en Puebla. No investigué, pero pues hay mucho trabajo todavía. Y sabemos que esto es el corazón de Dios, de alcanzar a los inalcanzados. Es su corazón. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que Dios, el Señor, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es el corazón de Dios, que ninguna persona se perezca, ninguno. Él quiere alcanzar a todos y su corazón es alcanzar a cada uno de estos grupos étnicos. Y el Señor permite que nosotros seamos parte de este proceso. Es maravilloso, ¿no? Él permite que nosotros seamos sus colaboradores. 1 de Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios.
qué privilegio Dios nos ha dado de ser sus colaboradores junto con Él en alcanzar al mundo para Cristo. Así como Jesús vino del cielo, dejó la gloria del cielo y vino aquí a sufrir con nosotros, así nosotros tenemos que salir. Él quiere que salgamos de donde estamos y que vayamos a los que lo necesitan, que vayamos a alcanzarles. Y algunos de esos grupos no son muy fáciles de alcanzar. Algunos están en las montañas, los caminos son horribles, los lugares no son muy fáciles, muy cómodos para llegar, pero es necesario que sean alcanzados, es necesario que alguien vaya a estos lugares para alcanzarles. En ese mismo pasaje que mencioné en 1 de Corintios capítulo 3, donde dice que somos colaboradores de Dios, también dice algunos siembran y otros rieguen, pero todos reciben su recompensa. Cada uno recibirá su recompensa de Dios. Pues Dios tiene muchas diferentes maneras de alcanzar a la gente. Él puede usar muchos diferentes talentos, habilidades, pues Él nos creyó muy único, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, Dios nos creó únicos y nos dio diferentes talentos, habilidades. Y cuando formamos un equipo para evangelizar, necesitamos de muchos diferentes habilidades y talentos para evangelizar, plantar iglesias, discipular y trabajar con esta región. En particular, como mencionó el hermano, soy enfermera y el área en que Dios me ha llamado es en el área de la medicina. Usamos la medicina junto con evangelismo para entrar en diferentes pueblos. Tenemos la clínica aquí en Roca Blanca, aquí en la base de misiones, y a nosotros aquí nos llega gente del pueblo local, de otros pueblos cercanas, y también a veces llegan de las diferentes etnias en las montañas, llegan a buscar ayuda. Pero también nosotros salimos y llevamos brigadas médicas a los pueblos. Pues hemos encontrado esto de ser una manera que algunos de los pueblos resistentes abren sus puertas a permitir que lleguemos a sus pueblos. Quiero compartir algunas experiencias que hemos tenido en estas regiones no alcanzadas. Algunos son de años anteriores, pero quiero compartir unos que han sido un poco más sobresalientes de estas experiencias. Y hemos visto los pueblos abrir sus puertas y recibir el evangelio. El primer área que quiero mencionar se llama Panixtlahuaca. Es un pueblo chatino. Es un poco retirado. Ahora se alcanza este pueblo tal vez en unos 3 horas porque los caminos son mejores, pero antes tardábamos varias horas. Ahorita ni recuerdo, creo unos 5 horas, 6 horas para llegar a este pueblo. Como un año después de que yo llegué, recibimos una petición de parte de este pueblo chatino, Panixtlahuaca. Nosotros supimos que este pueblo era conocido para resistir la entrada de extranjeros. Así nos detuvimos un poco, preguntamos al Señor, ¿realmente, Señor, quieres que entremos en este pueblo? ¿Será sabio? ¿Debemos hacerlo? Pero después de orar sentimos paz, sentimos que era lo correcto de ir. La invitación era por causa de una persona que realmente tenía cáncer de la mama. No era diagnosticado todavía, pero los hermanos la habían visitado en su pueblo y sí, estaba grave. Nos invitaron, nos pidieron, por favor, vengan para verla. Ella no puede bajar, vengan para verla, vengan para orar por ella.
Y aunque supimos que médicamente pues no íbamos a poder hacer mucho por ella, pero decidimos que era lo correcto de ir. Entonces fuimos el hermano Dwayne, el fundador de la base, y otro hermano, un joven que estaba aquí estudiando misiones, y yo subimos en un jeep. Era muy feo el camino, muy lodoso el camino para llegar, pero llegamos. Y ese hermano que nos invitó estaba muy entusiasmado. Él quería alcanzar a su pueblo. Él era de allí, él era de Panex. Y pues él estaba seguro que era la voluntad de Dios que llegáramos a este lugar. Entonces fuimos a la casa de esta hermana. Sí, tenía muy avanzada esta llaga que tenía de la cáncer y pues le lavamos la herida, oramos con ella. Y sí, con tiempo pudimos bajarle a un hospital, pero pues esto fue, no pudimos hacer mucho por ella, pero eso fue la puerta abierta para entrar en este pueblo. También habíamos llevado medicina y en camino el hermano Dwayne me había dicho, mire, vamos a orar primero vamos a orar por los enfermos. Algunos se van a sanar y hay otros que yo voy a mandar contigo, voy a mandar por sus desparasitantes, sus vitaminas, las medicinas que tú les puedes dar, pero algunos se van a sanar y sí, él oró, empezó a orar por la gente y varios empezaron a sanarse. Eso causó mucha plática en el pueblo, se corrió la voz que hubo un hermano que oraba, ponía manos en los enfermos y se sanaban. Y pues la gente empezaron a dar cuenta, ya no era una visita secreta. Ya habíamos tratado de que la gente no nos viera mucho porque supimos que estaban en contra, pero pues ya se corrió la voz, ya todos estaban escuchando que estábamos allí. Pero pues Dios nos protegió, tuvimos este tiempo de dar medicina, de orar por ellos y al otro día ya estábamos listos para salir. Pero cuando salimos y el hermano trató de arrancar el carro, no arrancó para nada. El carro había sido perfectamente bien, pero no quiso arrancar. Y en ese tiempo pues no había vehículos y mecánicos ahí en la montaña, así, pues el hermano tuvo que ir pidiendo ride, tuvo que bajar la montaña pidiendo ride y llegando a la carretera pues ya pudo tomar un autobús y llegar a la base de misiones y buscar el mecánico. Pues tardó bastante, pero ya en como un día ya pudo regresar. Y se había planeado un culto. Así él llegó para el culto, empezó a compartir. El hermano Raimundo, quien nos había invitado, se había enfermado. Entonces otro hermano tradujo a mixteco, a chatino para el culto. Pero de repente el hermano Dwayne se paró y dijo, no, algo está mal, venga, hermano Raimundo, venga aquí. Y pasó. El hermano Dwayne oró por él y él, pues fue sano en este momento. Vimos el poder de Dios que lo sanó y pues él se paró, empezó a platicar, empezó a traducir para el hermano, ya estaba bien. Y Dios empezó a mover, el Espíritu Santo empezó a mover. Mucha gente se salvaron, muchos respondieron, aceptaron a Cristo en este culto y cosas muy interesantes empezaron a pasar. Yo no he visto en un culto así ni antes ni después. Era muy evidente que el Espíritu estaba moviendo, la gente estaban recibiendo y empezaron gente a pasar y profetizar. Eso fue un grupo de personas que no supieron nada de la Biblia, nada del Evangelio. Era la primera vez que venían y escuchaban,
pero empezaron a venir y profetizar. Ellos no sabían qué era profetizar, pero estaban hablando cosas que iban a pasar en el futuro en este pueblo. Y sí, con tiempo vimos la confirmación, estas cosas pasaron. Persecuciones que ellos estaban diciendo que iban a pasar y sí pasaron. Pues por fin terminamos el culto. Dios hizo lo que quiso hacer en este lugar. Mucha gente llegaron a Él, a sus pies este día. Y ya pues tuvimos que quedar la noche, pero al otro día salimos. El mecánico no encontraba ningún problema con el carro, pero el hermano Dwayne subió, intentó otra vez y arrancó sin problema. Arrancó y ya pues pudimos salir. Dios no quiso que saliéramos el día anterior hasta que Él hiciera lo que Él quiso hacer en este lugar. Pues es una aventura, siempre es una aventura ser colaboradores con Dios. Encontramos muchas situaciones que pues no sabemos cómo resolver, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, Él los resuelve y Él hace lo que Él quiere hacer. Pues en este pueblo habían pues muchas otras experiencias en este pueblo. Hicimos mucho más visitas, siempre nos amaneceron, les vamos a esperar en la salida porque solo hubo un camino que entraba y salía del pueblo, pero siempre orábamos y a veces el hermano Dwayne nos despertaba como a las 3 de la mañana, pues lo siento, pero ya tenemos que salir, ya es la hora, Dios dice que ya. Entonces, pues salimos o en medio de un culto, antes que terminar el culto, Él nos llamaba, pues ya tenemos que salir para poder salir seguramente. Pero una vez no tuvimos tanta precaución, íbamos a salir a mediodía y pues la gente sabía que terminando el servicio médico ya íbamos a salir. Y pues no tuvimos cuidado de no decir la hora de salida. Así esa vez cuando salimos en el camino, ahí estaban 2 hombres con sus caras cubiertos y con rifles apuntados a nuestro carro y nos pararon. Pues el hermano Dwayne dijo, pues el único que podía hacer era parar porque si no yo les iba a atropellar. Entonces se paró. Pues ellos hicieron bajar el hermano Dwayne, la hermana Sue, que estaban enfrente, pidieron su dinero, pidieron nuestro dinero y sí, pues no cargábamos mucho, pero les dimos. Y después, pues gracias a Dios no nos hicieron nada, nos dejaron ir ya después de sacar nuestro dinero. Y pudimos continuar, pudimos llegar a casa. Pero pues después de eso sí tuvimos más cuidado cada vez que entrábamos en el pueblo. Pero esos hermanos en verdad enfrentaron muchas persecuciones, muchas. Gente fueron a sus casas cuando ellos se convirtieron a Cristo, otros fueron a su casa, les golpearon. Una vez empezaron a construir su templo allí en el pueblo y pasaron unas personas opuestos a que hubiera un templo evangélico en el pueblo, empezaron a tirar balazos. Y hubo un hermano grande de edad que estaba allí trabajando en el templo como albañil y tomó varios balazos en su pecho. Y él contaba la historia que se murió, que él sentía su espíritu salir de su cuerpo, vio su cuerpo, pero lo llevaron al hospital y a poco tiempo Dios le levantó allí en el hospital, se volvió su espíritu a su cuerpo y se levantó. Dios le dio vida. Y este hombre vivió varios años más después de esta experiencia. Ya falleció, ya era grande de edad, ya falleció, pero vivió varios años después de eso. Así hemos visto realmente la mano de Dios obrar. Es un lugar de mucha resistencia, pero Dios ha ido obrando, mostrando su poder en este lugar
Y ahora hay una iglesia allí de aproximadamente 500 personas en Panik-Slovakia. Es la iglesia más grande que tenemos en esta región, 500 personas. Y es una iglesia fuerte ahora, pues sobre los años ha ido creciendo, afirmándose y ahora pues es una iglesia fuerte. Y pues gracias a Dios que Dios ha hecho su obra en este pueblo y pues seguimos apoyando y ellos son parte de nuestra red de iglesias. Pero en verdad ha sido pues un proceso muy bonito de ver cómo Dios ha obrado en este pueblo de Panik-Slovakia. Otra región que quiero mencionar es una región mixteca. Esta región se llama Ixtayutla. Santiago Ixtayutla. Si lo localiza en un mapa, es arriba del pueblo de Santiago Jamiltepec. Jamiltepec es un pueblo más grande ahí en la carretera. Allí salimos de la carretera en Jamiltepec. Jamiltepec es como bueno, no recuerdo en kilómetros, pero en tiempo es 1 hora 15 minutos de aquí, de manejar a Jamiltepec. De allí salimos de la carretera y de allí solamente son 36 kilómetros de la carretera hasta el pueblo de Ixtayutla, pero antes tardábamos como 5 o 6 horas en llegar porque es pura terracería, montañas. Ahora ya han pavimentado algo de este camino, ya llegamos en como 3 horas de la carretera para allá, son como 4 horas y media el viaje. Pero en esta región, por años y años ha habido mucha opresión. Era un área muy cerrado, un pueblo muy cerrado. Realmente es una región de 25 municipios, pero están muy lejos en la montaña, muy aislados, muy marginados. Hay mucha necesidad física allí y financiera, mucha necesidad, es muy pobre. Pero allí, pues Dios llamó un pastor para empezar a alcanzar esta región. El pastor se llama Adolfo Mejía. Él es mixteco. Él habla el idioma, pero es de otra región mixteco, no es de allí de Ixtayutla, es de otra región, pero Dios le llamó. Él tuvo un sueño en aproximadamente el año 1995. Él empezó a sentir este llamado. Él tuvo este sueño en que vio una avioneta pasar en el aire y tenía una bandera atrás y una voz habló de esta avioneta y decía: Adolfo, Jesús viene pronto, necesitas ir a Ixtayutla. Y él sabía exactamente dónde estaba, era una región allí arriba de su pueblo. Y en este mismo periodo de tiempo, un doctor, piloto que nos apoya aquí en el ministerio, invitó al hermano Dwayne, el fundador del ministerio aquí, y ellos subieron en avioneta y fueron a espiar la tierra allí sobre Ixtayutla. Y es interesante, era casi en este mismo periodo de tiempo, perdón, que el hermano Adolfo tuvo este sueño y vio una avioneta y escuchó el llamado de Dios de ir. Y pues él sintió que tenía que responder, así él buscaba manera de ir. Encontró un misionero que era piloto y ese misionero le llevó allí a esta región en la montaña y le dejó. Le encontró un lugar para aterrizar y le dejó para que él visitara casa a casa, para que él empezara a hablar el evangelio allí. Y se fue el avión y ellos vinieron por él en una semana después. Lo que encontró el hermano Adolfo es que la gente individuales estaban hambrientos para Jesús, querían saber más de Dios, eran muy deseosos de escuchar el evangelio, pero estaban con mucho miedo de la reacción de sus pueblos, de sus familias, y no quisieron tomar una decisión por Jesús por el miedo de la reacción y la persecución.
Entonces, pues por mucho tiempo el pastor Adolfo empezó a ir, a veces en burro, a veces caminando, porque no había camino para que pasara una camioneta o un carro todavía. Entonces tardaba mucho, pero sí hizo el sacrificio, llegaba a este pueblo, iba casa a casa a compartir. Y muchas veces el municipio, la agencia le llamó al hermano Adolfo y le decía, ya no puede hacer eso. Usted ya no puede visitar a la gente de nuestros pueblos. No queremos que esté aquí. Pero él era persistente porque él sabía que Dios le había llamado. Entonces él era persistente y seguía. Llevaba a su esposa y su niño allí y ellos ya con tiempo ya se abrió un camino en que podía pasar un carro. Él consiguió un carro y ellos iban, su esposa y su hijo ya con él, iban a visitar y persistían. Y con tiempo, en el año 2000, vino una familia a buscarlo a él y decían ya bautizadas. Y eso sí es un paso grande porque ya es un testimonio público que ellos ya creen en Jesús y están dispuestos a seguirlo. Así fueron bautizados ellos y algunos familiares de ellos en febrero del año 2000. Y de este punto ya nosotros podíamos empezar a entrar con grupos. Ellos abrieron las puertas de su casa y podíamos ir con medicina. Y aunque la gente estaban opuestos al evangelio, pero estaban abiertos a recibir la medicina porque tenían necesidades físicas y sí abrieron sus corazones, algunos a Jesús, estaban dispuestos a escuchar en su momento de necesidad, escuchar el evangelio y la gente empezaron a responder y pues gracias a Dios ha habido mucho cambio en esta región sobre los años, pues ya pasaron 21 años desde que los primeros cristianos respondieron, pero seguimos visitando. Todavía hay muchos pueblos inalcanzados allí. Sobre los años se han plantado 3 iglesias en 3 de los 25 pueblos allí. Así todavía faltan muchos. Hay una misionera, una hermana que se llama Carmelita, es soltera, pero ella con otras hermanas visitan, caminan de pueblo a pueblo compartiendo el evangelio. Y a ella aprendió a manejar, una iglesia le consiguió un carro y ella ya puede más fácilmente ir de pueblo a pueblo, gracias a Dios, pero ella al principio caminaba horas y horas para llegar a los pueblos y compartir el evangelio. Y ella tiene grupos en varios pueblos, así como estudios bíblicos, algunos cuantos creyentes, pero solo en 3 pueblos hemos podido plantar iglesias y seguimos visitando con medicina o visitando grupos de misioneros para animar a la gente de esta región. Y realmente, pues hay un cambio, realmente se siente la diferencia. Yo recuerdo cuando primero visitábamos, al regresar yo sentía mucha opresión, era tan pesado, tan cargado de opresión la región. Al regresar era guerra espiritual tratando de deshacerse de la depresión, la opresión que uno sentía al estar allí. Pero sobre los años sentimos el ambiente allí cambiando. Ya en lugar de escuchar siempre música de las barras, las cantinas, ya hay música cristiana que sale de una de las casas. Ya hay mucho más paz en la región ahora. Y pues Dios sigue trabajando ahí. Hay mucha gente todavía para alcanzar en esta región. Pero Dios es muy fiel, es muy fiel. Como mencioné antes, pues el corazón de Dios es que ninguno se perezca. Él quiere alcanzar a todos. Y Él nos da esta invitación a colaborar con Él. Pues yo les animo
que ustedes, yo sé que algunos están preparando para misiones, otros para otros puestos en la iglesia, pero yo creo todos estamos invitados, ¿no? A apoyar la obra misionera, la obra que Dios quiere hacer para alcanzar a los inalcanzados. Es un trabajo grande, requiere un equipo grande. Así pues yo les animo que oren de cuál es su parte, cuál es su papel en este equipo, cómo es que Dios les quiere usar a cada uno de ustedes. Y cuando gusten venir a Roca Blanca, les invitamos. Aquí hay mucho campo para trabajar, les invitamos. Que Dios les bendiga mucho y les doy muchas gracias por permitirme compartir un rato con ustedes.